Bien. Bueno, dudas acerca de esperanza y varianza. Supongo que muchas. Lo que necesito es que em, empiecen. ¿Pudieron hacer algo? Profe, yo estuve intentando hacer el ejercicio, el 3 lo hice con Fabri y el 3 y el 4 y no Sé que pudimos. es el de, No te escuché eh, nada. ¿Eh? Vamos de es el de vuelta. otro, de, de coso, ¿cómo se llamaba esta? de Uni... variables aleatorias. Valores aleatorios, ahí está. Bien, empecé de vuelta porque no entendí nada de lo que me... El 3 y el 4. El 3 lo hicimos en clase. La clase del 12 dice usted. Sí, el 3 lo hicimos el miércoles pasado en la clase presencial. Ah, Lo que yo les dije es que ustedes tienen que, si la variable aleatoria es menor que 0,9, ¿cuál es la utilidad esperada por el fabricante por el artículo? Lo que yo le dije es que en este caso a ustedes les queda una integral que era x por e a la menos x y que les queda una integral por partes. En líneas generales nosotros no vamos a trabajar con eso, ¿sí? No vamos a trabajar con integrales en las cuales tengamos que integrar por partes. Generalmente es algo que sale por una tabla de integrales bastante de una forma más sencilla, ya sea polinomios o que me quede en realidad polinomios con exponentes negativos, por decirlo de una manera, que sería el 5 y el 4, ¿sí? El 4 ¿tenés preguntas? sí, yo sí, no podía hacer el 4 tampoco. ¿No te decía cómo plantearlo? ¿O sí Claro. tenés? Bueno, No, sí, no. Traté de varias formas, pero no me daba. bien. El 4 lo que dice es que vos tenés, vamos a dejar de compartir. Dice, X es una función de densidad de probabilidad, ¿sí? Entonces tenemos, usa f de X es una variable aleatoria, ¿no? Que f de X es 8 sobre X al cubo, siempre y cuando que X sea mayor a 2, ¿sí? Y tenemos W, que es un tercio de X. Calcular la esperanza de W, ¿sí? Bien, vamos por partes, ¿sí? Antes de calcular la esperanza de W, recordemos esto. La integral entre menos infinito y más infinito de f de x, diferencial x, esto por definición me tenía que dar 1, ¿sí? Ahora, acá lo que me está diciendo es que f de x igual a 8 sobre x al cubo si x es más grande que 2. Lo que no me está diciendo es qué pasa cuando x no es más grande que 2. Bueno, lo que no me pasa es que 0. Si x es más chico o igual a 2 es 0. Lo cual tiene sentido porque o sea, si en esto ustedes no tienen las herramientas para calcularla ahora, pero la integral entre 2 y más infinito de 8 sobre x al cubo diferencial x, esto efectivamente me va a terminar quedando 1, ¿sí? Podemos hacer la demostración de por qué todo esto me queda 1, qué sé yo, no nos importa ahora. Bien. Ahora, el tema es que a mí lo que me pide es el valor esperado de esto, que es un tercio de x. Ahora vamos a ver qué significa esto.
Pero si yo tuviera que calcular el valor esperado de x, esto sería la integral, en este caso, entre 2 y más infinito, de x por 8 sobre x al cubo diferencial x. ¿Sí? Ahora, esta x la cancelo con esta de acá, entonces el 8 lo puedo sacar afuera, me queda 8, la integral entre 2 y más infinito de 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Porque x sobre x al cubo me queda 1 sobre x al cuadrado. El 8 me quedó afuera por las propiedades que recordamos de integrar integrales y me falta el diferencial x. Ahora, recordemos que 1 sobre x al cuadrado es exactamente lo mismo que x a la menos 2. Entonces me queda 8 por la integral entre 2 más infinito de x a la menos 2 diferencial x. Ahora, acá recordemos Barrow. Barrow lo que me decía, cuando yo tengo integrales definidas, pero donde uno de los extremos es un infinito, el 8 va a seguir estando, y entonces va a ser, por un lado tengo que calcular la primitiva. La primitiva es x a la menos 1 sobre menos 1 por, no, por no, entre 2 y el límite cuando x tiende a más infinito de esta primitiva. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el infinito, lo que voy a calcular es el límite cuando x tiende a infinito de la primitiva que me queda. Si yo tuviera un número, pondría el número. Ya sea que el infinito sea un límite inferior de integración, entonces voy a poner el límite cuando x tiende a menos infinito, o ya sea que es un límite superior de integración, entonces en este caso a más infinito. Si yo lo tengo así, en general, de entre menos infinito y más infinito, entonces va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de la primitiva, menos el límite cuando x tiende a menos infinito de la primitiva. Ahora esto lo que me queda es 8 por el límite cuando x tiende a más infinito de x a la menos 1 sobre menos 1 menos, en este caso ya reemplazo por 2. 2 a la menos 1 sobre menos 1. O sea, en los lugares donde tengo x, reemplazo por por los extremos. Bueno, en el extremo superior pongo directamente el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Ahora, este límite, esto me va a quedar 8, límite cuando x tiende a más infinito, y x a la menos 1 es 1 sobre x. Ahora, si esto está sobre menos 1, me queda 1 sobre menos x. Entonces me queda este límite. Menos, y acá reemplazo. 2 a la menos 1 es un medio. ¿Sí? Este menos con este menos, o sea, esto me va a quedar menos un medio. Lo que sucede es que cuando x tiende a infinito, 1 sobre algo que sea al infinito sea 0. Con lo cual, esto de acá se acerca al 0. Entonces me queda 0 más un medio, un medio. Entonces, lo que me va a pasar, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que el valor esperado de x es un medio. Lo cual en cierta forma me contradice lo que yo tengo, porque acá me dice que la variable tiene que ser más grande que 2. ¿Sí? Eso es otro detalle, es otro análisis. O sea, la variable, el valor esperado de la variable aleatoria es un medio. Ok, perfecto. Eh, pero acá de entrada
Me está diciendo que la variable aleatoria tiene que ser más grande que 2. Entonces, hay una pequeña contradicción. No le vamos a dar mucha bolilla ahora. Ahora bien, el enunciado no me pide calcular el valor esperado de X, sino calcular el valor esperado de W, donde W es un tercio de X. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces lo que tenemos acá es lo que estuvimos viendo el otro día cuando tenemos una función. ¿Sí? Estoy revisando para no escribirles mal. Hay una propiedad que no les escribí el otro día que la podemos agregar ahora. Lo que me dice es esto. Si C es una constante y X es una variable aleatoria, entonces se va a cumplir que el valor esperado de Cx me va a quedar igual a C por el valor esperado de X. ¿Sí? ¿Y esto por qué sale? Porque una de las propiedades que teníamos es que si X era una variable aleatoria y yo tenía h de X, entonces lo que teníamos que el valor esperado de h de X era h de X por f de X. Ahora, em, si h de X, en este caso es W, ¿no? Que es un tercio de X, bueno, entonces lo que va a suceder es que la esperanza de W, lo que me va a quedar es la integral, siempre entre menos infinito y más infinito, ¿no? Entre un tercio de X por la f de X. La f de X es 8 sobre X al cubo. Ahora, este un tercio lo puedo sacar afuera, con lo cual me queda un tercio por la integral de X por 8 sobre X al cubo. Diferencial de X. Esto, lo que vimos recién, es la esperanza de X. O sea, es un tercio por la esperanza de X. Con lo cual, si nosotros tenemos que la esperanza de X es igual a un medio y que W es igual a un tercio de X, entonces, usando estas dos cosas, la esperanza de W va a ser un tercio por la esperanza de X. Un tercio por un medio, un sexto. ¿Entiendes? Sí. ¿Un montón? Más o menos, profe. ¿Eh? Más o menos. Más o menos.
A ver, para que no se asusten tanto. Bien, Yo me tenemos mareé. esto. ¿Eh? Ahí lo estaba viendo y me mareé. Bien, vamos a suponer que tenemos este. Dice, es un segundo parcial, viejo. X tiene una distribución uniforme entre 1 y 8. ¿Sí? Y W es 2 por X. Entonces, calcular la esperanza de W y la varianza de W. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. X, variable aleatoria, uniforme. ¿Sí? Entre 1 y 8. Con X, menos 1, menos 8. Y W es 2X. Entonces me pide calcular la esperanza de W. ¿Sí? Ahora, si X, ¿sí?, es variable aleatoria, uniforme, con la X que está entre 1 y 8, recordemos que este sería A y este sería B. Entonces, f de X, por ser una distribución uniforme, va a ser 1 sobre B menos A. En este caso, 8 menos 1, me queda un séptimo. Con lo cual, la esperanza de X va a ser la integral entre 1 y 7 de X por 1 sobre 7 diferencial X. La fórmula, la fórmula esa se usa solo cuando es uniforme, lo de 1 sobre b menos a. Exactamente. Solamente cuando es una distribución uniforme. Con lo cual, un séptimo lo saco afuera. Me queda la integral entre 1 y 7 de X diferencial X. Ok. Un séptimo lo saco afuera. Me queda X al cuadrado sobre 2, evaluado entre 1 y 7. Entonces esto me queda un séptimo por 7 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Aplico Barrow. Entonces esto me queda un séptimo. 7 al cuadrado es 49 sobre 2 menos un medio. Entonces me queda 49 medios menos un medio. Me queda 48 medios. 48 medios es 24. Bien, un séptimo por 24. Y es 24 séptimos. Esta es la esperanza de X. ¿Sí? Ahora, eh, W es 2X. Entonces, la esperanza de W es la esperanza de 2X. Y lo que me dice la propiedad es que es 2 veces la esperanza de X. O sea, es 2 veces por 24 séptimos. Bueno, este no es tan difícil, podría ser peor. ¿Cómo? Que no es tan difícil, podría ser peor este. No es tan difícil, podría ser peor. Eh, no vamos a usar funciones que sean complicadas de integrar, porque no es el objetivo que ustedes rindan integrales.
¿sí? El objetivo es que ustedes puedan rendir la parte de probabilidad estadística. Con lo cual, parte de probabilidad estadística tiene que ver con, bueno, cómo hago para calcular la esperanza, cómo hago para calcular la varianza y demás. ¿Se entiende? O sea, hay que ir resolviendo por paso. Primero una parte y después la otra. Exactamente. Y recuerden que ustedes todas las fórmulas de qué es la esperanza, qué es la varianza, la esperanza de la binomial, la esperanza de la uniforme, cómo es la distribución uniforme, cómo es la distribución binomial, todas esas cosas ustedes las pueden tener anotadas. Lo que va a suceder es que el que no estudió nada, por más que tenga todo eso anotado, no va a tener idea de nada del parcial. ¿Sí? Ahora, para recordar varianza, la varianza de x, recordemos que era la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, en general, la esperanza ya la suelen, o sea, en el ejercicio ya les pide calcular esperanza y varianza. Entonces, la esperanza ustedes ya la calcularon. Porque de hecho, para poder calcular la varianza necesitan sí o sí la esperanza. Bueno, entonces, la esperanza ya la calcularon. Ahora, ¿qué pasa con esto de acá? Bueno, pero la esperanza de x al cuadrado, lo que me va a quedar es la integral de x al cuadrado por la función de distribución diferencial x. O sea, en lugar de escribir x por f de x, que es lo que nosotros escribimos en la esperanza de x, va a ser escribir x al cuadrado por f de x. Me va a quedar otra integral, ¿sí? Por ejemplo, Profe, por eso un minutito más, que ya sí, terminó. Listo. bien. Y nosotros lo que teníamos era eh, que la variable aleatoria era 8 sobre x al cubo, ¿no? Con el x que está entre 2 y más infinito. Ya yo quiero la varianza de x. Bueno, la varianza de x va a ser la integral entre 2 y más infinito de x al cuadrado por 8 sobre x al cubo, diferencial x. ¿Sí? Ok, bueno, esto, el 8 sale afuera, y me queda la integral entre 2 y más infinito. En este caso, de 1 sobre x diferencial x. Bueno, pero en este caso me quedaría la 8 por logaritmo natural de x entre 2 y el límite cuando x tiende a más infinito de la primitiva. Para este caso particular, lo que me va a suceder es que eh, la varianza me daría infinito. ¿Por qué me daría infinito? Porque el límite cuando x tiene infinito del logaritmo natural de x me termina dando infinito. Entonces es un caso particular donde la varianza no me da un número real, sino que me da una expresión que es el infinito. ¿Sí? Pero lo que yo voy es que ustedes puedan poder volcar la idea. La idea es, bueno, ¿qué es esto? Es hacer esto. ¿Sí? Corrección. Esto no sería la varianza de x, eso está mal escrito. Sería la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x
al cuadrado. Esto que nosotros, lo que yo puse acá es la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? O sea, mal escrito. O sea, era esta primera parte. Y quedan, creo que 4 o 5 minutos. Lo que les propongo es esto. Yo tengo hoy 47. A las 8 volvemos a arrancar y vamos a corregir el 7. Quiero que me planteen del 7, no que lo calculen todo completo, no importa las cuentas, pero quiero que que planteen ustedes, después lo voy a hacer yo y ustedes lo van a poder corregir, cómo calcular la esperanza y la varianza. ¿Sí? Les voy a compartir. Me refiero a este. ¿Se entiende la idea? Quiero que escriban el planteo, tanto de la esperanza como de la varianza. ¿Sí? Eh, y a las 8 cuando arrancamos de vuelta, lo que hacemos es, lo primero corregimos eso. Sacamos alguna duda más que haya con esperanza varianza y ya vamos al último tema que no es largo, de hecho es bastante sencillo. ¿Se entendió? Ok, profe. Nos vemos en 10 minutos.